Buenos días, profesora, o buenas tardes en el momento que lo esté viendo. Hoy día les presentaremos el diseño de nuestra actividad con los fundamentos filosóficos. Mi nombre es Ignacio Alvarado y mi compañero que está detrás de cámara, Gabriel Barrientos. Ya, nuestra temática a abordar será la desigualdad social como base en la educación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros abordaremos el tema sobre cómo la desigualdad social puede afectar las distintas oportunidades que tienen los alumnos en el futuro. ¿Y por qué esto se considera una problemática? Porque el solamente nacer en una familia que tenga menos recursos ya está considerado como tener menos educación y por lo tanto menos oportunidades. Nuestra dimensión educativa, según las bases filosóficas que nosotros leímos, nosotros pensamos que la educación es lo que define completamente a una persona. Y con este informe, y de hecho es el propósito de este, es querer demostrar cómo la educación que uno recibe extra también influye directamente en la vida laboral, o no laboral, sino adulta de los futuros adultos del país. Y quiero leer algo que dijo T.W. Moore en su libro de la Introducción a Filosofía de la Educación, es que la filosofía de la educación tiene una función social muy importante. Y bueno, las preguntas filosóficas es ¿qué haremos en el caso que se presenta a continuación? Ya, el grupo humano seleccionado por nosotros es, bueno, acá está todo. Trabajamos en un liceo del sector privado o colegio. Nos encontramos dando clases en un segundo medio. El grupo tiene 20 estudiantes, 10 hombres y 10 mujeres, y todos tienen entre 15 y 16 años. Y un estudiante es becado. Eso quiere decir que sus padres no pagaron por su colegiatura. Y la situación anteriormente mencionada trata sobre esto. Nosotros estamos dando clases de inglés y podemos observar que este estudiante becado no tiene como el mismo nivel que pueden tener los otros estudiantes, ya que ellos pudieron tomar clases extracurriculares de inglés. Y nuestra pregunta es, ¿nosotros seguiremos con el mismo nivel a pesar de que ese estudiante no entienda, o bajaremos el nivel de inglés y hacer que los demás estudiantes como que se aburran, por así decirlo, de esta clase? Ya, y con la dimensión educativa que nosotros creemos, la respuesta es que deberíamos bajar el nivel de inglés para que este estudiante pueda estar al mismo nivel que todos los demás, y que no solamente por tener bajos recursos no pueda poder entender la clase. Y ahora pasaremos a los fundamentos filosóficos. Y bueno, para hablar de las teorías filosóficas, tenemos tres grandes teoristas. El primero que sería John Locke, Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Primeramente vamos a hablar sobre John Locke. Bueno, él era un filósofo liberalista, primeramente, que él hablaba de la ley de la naturaleza y del pacto social. Bueno, él hablaba de la ley de la naturaleza debido a que todos los individuos de una sociedad tenían la capacidad de aventajarse la naturaleza de igual manera, sin sujeción ni subordinación del uno por el otro. Sin embargo, John Locke lo que creía era que la libertad individual era más importante que cualquier Estado y cualquier aseguración del Estado. Y esto debido a que para Locke la libertad individual era un concepto tan importante como la aseguración de los bienes y la preservación del ser humano. Bueno, Locke tenía un pensamiento en el Estado de manera que el Estado actuara de manera recíproca entre la sociedad y ellos mismos. Él creía que el Estado tenía que tener un poder para la aseguración, la preservación de los bienes y la libertad individual, pero que sin embargo, si la sociedad creía que el Estado estaba ejerciendo de mal su manera su poder, la sociedad podía quitárselo
y entregárselo a un nuevo estado para que ellos pudieran sentirse seguros con este estado. Y bueno, esto se debe a que para Locke existía este miedo de perder sus bienes y de perder su libertad individual. Este miedo se debía a que había actores violentos en la sociedad que violentaban acorde a ignorancia o una, por así decirlo, ellos la libertad la manipulaban para que sus actos fueran, por así decirlo, tuvieran una base en su libertad, digámoslo así. Y por consiguiente tenemos a Thomas Hobbes. Bueno, él habla de manera muy grande del hombre desde su nacimiento, puesto que él ejemplifica que el hombre desde su nacimiento está arraigado a su orgullo, a su vanidad y su ambición. Él decía que todo hombre tenía como en gran estima su libertad y su preservación individual, pero que sin embargo, dado a su orgullo, vanidad y ambición, este ejercía y tomaba acciones de las cuales podían poner en riesgo su preservación y la preservación del otro. Como dice aquí, los hombres tienen un orgullo que los impulsa a querer ser mejores y tener más que los demás para sentirse superiores. Esto lo tenían, como ya dije, desde nacimiento y podía de alguna manera pasar a llevar a los demás, como ya dije con John Locke, que podían actuar de manera violenta para intentar preservar su libertad y por consiguiente quitarle sus bienes a la otra persona y quedárselos ellos. Bueno, hay una diferencia muy grande entre lo que dice Locke y lo que dice Hobbes, de que Hobbes se basa en que el Estado debería ser un actor violento dentro de la sociedad si es que éste lo requería. Él debía pasar a llevar al individuo y su libertad, inclusive sus bienes, con tal de preservar a aquellos que se regían bajo la ley que ellos imponían. Y ahora seguiremos con Jacques Rousseau. Bueno, él tiene una visión muy importante y una característica que lo, por así decirlo, que lo aleja de los demás teóricos como John Locke y Thomas Hobbes. Y bueno, primeramente él también habla de un pacto social entre el Estado y la sociedad, y que estos, por así decirlo, como John Locke y como Thomas Hobbes, entran como en un círculo de dar y entregar. En el miedo de los individuos al perder su libertad individual y la preservación de sus bienes, ellos al Estado le entregan cierta parte de estos para asegurarse, por así decirlo, el 50% de su libertad y sus bienes, para que el Estado en sí tenga la capacidad de actuar de manera que a ellos se les asegure esto. Bueno, la característica más importante de Jean-Jacques Rousseau es que él habla de que la libertad no puede existir sin la igualdad en el marco de un pacto social, como en la cita que leeré ahora, que dice: el mayor bien es la libertad y la igualdad de todos sus integrantes, porque la primera no puede subsistir sin la segunda en el pacto social. Bueno, y esto se suma a lo ya comentado anteriormente por John Locke y por Thomas Hobbes. Bueno, y la principal diferencia, otra gran diferencia que tiene, es que Rousseau también habla de la naturaleza del hombre. Sin embargo, él habla de la naturaleza del hombre como un gran diferenciador y algo que, por así decirlo, se va alejando si es que uno vive en una sociedad igual. Él dice que mientras más el hombre viva en una sociedad de igualdad, de derechos y de gozo de oportunidades, la libertad se va viendo transgredida debido a que la naturaleza del hombre se va perdiendo con los años, ya que la naturaleza genera diferencias entre los hombres, tanto como fuerza, talentos, incluso el pensamiento y las capacidades físicas. Entonces, estas diferencias en una sociedad igual se va perdiendo debido a las
imposiciones que pone la sociedad para garantizar las mismas oportunidades y el disfrute de los mismos derechos para todos los individuos. Ya, para seguir con nuestra presentación, ahora mostraremos nuestra actividad, que la basamos como un mini Monopoly, por así decirlo, que representa la vida adulta, financiera. Bueno, nuestro primer paso es que el curso se dividirá en 4 grupos de 5 personas, porque como son 20, y que ellos escogerán. Y bueno, esta es nuestra pizarra al inicio de la actividad. Serán 4 grupos, como dije, y cada uno tiene un presupuesto distinto. ¿Ya? Bueno, estos presupuestos son definitorios sobre la actividad que sigue a continuación. Esto es solo como el principio. ¿Ya? Y el paso 2 es la actividad en sí, que esta es nuestra pizarra en la actividad. Bueno, para representar los billetes de una forma más fácil, ocuparemos billetes de Monopoly. Y bueno, tenemos los gastos. La actividad consta en que nosotros pondremos esto en la pizarra y los estudiantes tendrán que hacer gastos obligatorios y opcionales. Y bueno, serán, bueno, lo tengo acá, 4 vueltas en cada ronda. Y son 4 rondas para que cada grupo pueda pasar por todos los grupos. ¿Ya? La idea de esto es que el primer grupo, que tiene solamente 500 pesos, se quede con 0 después de hacer los gastos obligatorios. Y con los gastos opcionales, por ejemplo, aquí, no sé si se alcanzará a ver, pero ahí dice cine, vacaciones, restaurante, auto, ¿ya? Y bueno, después acá los 4 últimos son clases particulares de matemática, inglés, alemán y lenguaje. La idea de esto es que si los alumnos deciden tomar, bueno, a los que les alcanza, si deciden tomar las clases de particulares, su presupuesto va a subir 1.500 pesos más. Pero esto no se lo diremos a ellos los tienen que tomar ellos, por así decirlo. No les vamos a decir qué es. Y esto es representar como no sé si es la injusticia, pero sí la diferencia que hay entre la gente que solamente le alcanza para lo básico y gente que tiene como estos privilegios, por así decirlo. Y sobre todo el lado de las clases, porque se puede aumentar mucho más el sueldo que ya tienen. Ya, y los objetivos de nuestra actividad, bueno, acá salen 3, pero en realidad son 2, se podría decir. Bueno, el primer punto es poder demostrar la desigualdad social que existe en nuestro país actualmente, y no solamente en el país, sino en muchas partes. Y cómo el poder adquisitivo de un grupo familiar determina como el valor educativo que tiene una persona. Y bueno, el juego se podría dar como a malas interpretaciones, porque se podría tomar como un reto moral, como la idea no es que los alumnos como que digan, no, me siento mal porque yo tengo plata y la gente no, la idea no es eso, la idea es que ellos puedan desarrollar estos valores que son la empatía, la tolerancia, el respeto y la realización social. Como dije anteriormente, la idea no es que los alumnos se sientan culpables de algo que ellos no pueden controlar, porque es algo que ya se instauró hace mucho tiempo y es muy difícil cambiar. Y con estos valores se puede hacer que ellos puedan empatizar mucho mejor con las personas que no tienen los mismos recursos que ellos, como en la situación que explicamos anteriormente. Y eso sería la presentación.